el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a predicar libertad a los que están en la cárcel, a proclamar el año agradable del Señor. Bienvenidos a Iglesia, Dios está aquí. Ahora viene la palabra de Dios. Pero ¿sabe que aquí hay elementos tan ricos espiritualmente que los vamos a tomar en esta noche para nosotros y que nos muestran, que nos grafican lo maravilloso que es Dios y que cómo el Señor, a través de su revelación, a través de su palabra y de que el Señor comenzó a formar su pueblo desde Abraham en adelante, incluso de antes de la fundación del mundo, el Señor ya tenía un plan trazado. Dios nunca improvisó en la marcha, sino que Dios tuvo un plan desde antes de la fundación del mundo. El Señor ya tenía esto planificado, que tiene que ver con el Señor Jesucristo, siendo Dios mismo, siendo parte de la elaboración de este plan, el Señor Jesucristo. Amén. Este es el primer evangelio que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. De hecho, es el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio según San Mateo. Yo le he compartido en alguna oportunidad a ustedes que ¿por qué se escribieron 4 evangelios? Si el Evangelio del Señor es uno solo. Es uno solo el Evangelio, ¿cierto? Entonces, ¿por qué hay 4 escritores? Pues bien, los 3 primeros evangelistas, que son Mateo, Marcos y Lucas, son llamados comúnmente los evangelistas sinópticos, los que han escrito de una manera similar el Evangelio, o sea, todo lo que la obra del Señor Jesucristo. Ahora, cada uno de estos 3 evangelistas lo hicieron mirando a un objetivo, a un oyente específico. En el caso de Mateo fue escrito a los judíos, justamente, Pablito. Marcos fue escrito a los romanos, eso, hermano Juanito. Y Lucas fue escrito a los griegos. Bien, muy bien, hermano Miguelito. Y el Evangelio de Juan es un evangelio más bien de una visión o de un alcance universal. ¿Ya? Usted me dirá, pero entonces, ¿por qué se escribieron para pueblos específicos? Porque el Señor tenía un plan de antemano. Y es maravilloso saber que estamos en presencia de un Dios que no deja nada al azar ni a la casualidad y que no depende de ningún otro factor, ya sea humano o demoníaco, sino que Dios siempre cumple su voluntad. Él es un Dios soberano, es un Dios que nadie le puede hacer frente. Nadie jamás se ha parado delante del Señor a desafiarlo y ha salido con vida. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque Él es Rey soberano. Y el enfoque que le da el apóstol, el escritor, el apóstol, le da un enfoque que tiene que ver con ese aspecto de Cristo, con mostrar a Cristo como el Rey de los judíos, el Rey prometido, el Mesías prometido. Usted se fija de un inicio de la lectura, vemos varios elementos, porque Mateo es el Evangelio del Rey. Si usted se fija en el capítulo anterior, él nombra, vamos allá,
Bendito Dios. Delante miraba entre paréntesis esto, hermanos amados. Miraba el letrero que tenemos afuera y miraba ese texto hermoso que el Señor nos dio en Jeremías. Entonces vendréis y oraréis, me llamaréis, dijo el Señor, y oraréis y vendréis y yo os oiré, porque oraréis con todo vuestro corazón. Y es hermoso ver cómo eso se cumple a través de los testimonios a propósito de eso, porque el Señor está en este lugar. El Señor está con nosotros, con cada uno de las familias. Yo los miro y yo puedo ver el testimonio de lo que el Señor ha ido haciendo en sus vidas. Me acuerdo de oportunidades que han pedido los hermanos. Hace poquito la tristeza de mi hermano que perdió a su amigo. Y aquí lo tiene el Señor, con vida y sirviendo, con una hermosa familia, proyectándose en los caminos del Señor, con luchas, con dificultades, mis hermanas. Y es porque el Señor en su misericordia oye nuestras oraciones. Bendito sea su amor. Pues bien, en el capítulo 1, si usted se fija, aquí Mateo, el evangelista, comienza hablando de algo que a lo mejor para nosotros a veces, incluso en un inicio, sobre todo cuando estamos recién en el evangelio, no entendemos mucho el propósito de estas lecturas. ¿Por qué hablar de la genealogía del Señor Jesucristo, de la línea dinástica, de dónde viene? ¿De dónde viene el Señor Jesucristo? Como que no nos cuadra mucho, pero la verdad es que esto nos habla de una línea que quiere mostrar el evangelista y que nombra a los ancestros del Señor hasta David para establecer los derechos del trono del Señor Jesús. Recuerde usted que el Señor profetizó y dijo que el Mesías que iba a libertar a su pueblo sería un vástago de Isaí, de la línea de David. Y es impresionante cómo dentro de la genealogía hay algunas personas, algunos personajes que son bastante polémicos. Por ahí, uno al leerlo así rápidamente, uno pensará que son todos reyes, hombres y mujeres íntegros delante del Señor. Pero ¿sabe que hay muchos que tenían un testimonio terrible? Y que Dios los apartó, los limpió para que se cumpliera el propósito de que llegara el Mesías a libertar a su pueblo. Porque vuelvo e insisto, para Dios no hay nadie que pueda estropear sus planes. Yo le voy a invitar, amada iglesia, que usted guarde esto en su mente, este pensamiento, y usted en algún momento pueda estudiar esta genealogía, cada uno de estos personajes, y usted se va a dar cuenta cómo el enemigo quiso destruir muchas veces los planes del Señor, que se cumpliera esta profecía, como muchas otras, como muchos otros planes que Dios tiene. El enemigo muchas veces intentó de cortar, de eliminar la línea genealógica para que viniera el Cristo, el Mesías. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces el enemigo también ha querido estropear los planes que Dios tiene con su vida. Y es cosa que nosotros echemos a andar un poquito la memoria y veamos cómo el enemigo muchas veces ha querido destruir nuestras vidas. Si bien es cierto, Dios es el que está en control de nuestra vida desde que Él nos recibió como sus hijos, porque antes de recibir al Señor no podemos hablar de prueba. Solamente podemos hablar de prueba desde el día en que el Señor nos recibió como sus hijos, ¿verdad? Bien, aclarado eso, nosotros podemos ver desde el día que el Señor nos llamó, como también el Señor ha permitido, así como lo permitió en la vida de Job, ¿se acuerda? Tanto sufrimiento en aquel varón que era un hombre íntegro, un hombre que amaba al Señor, que presentaba sacrificio por cada uno de sus hijos. Y que el enemigo vino a acusarlo. Y que vino a pedir que la cabeza de Job rodara. Y el Señor permitía muchas veces que el enemigo le tocara, pero le decía, pero no tocarás su alma. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el alma es donde solamente en ese lugar es donde habita el Señor. Ahí no puede estar el enemigo. El enemigo tiene límites. Pero aún así muchas veces
usted y yo hemos sido enfrentados a situaciones en donde el enemigo ha querido destruir los planes de Dios en nosotros. Porque desde un inicio de la creación y de antes, incluso cuando Él se reveló con el único propósito de ir hasta la última consecuencia para destronar a Dios y ser igual Él a Dios. Pero no hay ninguna posibilidad que Él se acerque, siquiera. Aparentemente quiere parecerse a Dios. Y a través del engaño, a través de la mentira, a través del sufrimiento, a través de líderes políticos, económicos, ha hecho sufrir naciones enteras para que la gente enfríe su amor también, para que haya más delincuencia, para que en los colegios haya más violencia. Y eso es todo plan del enemigo. Porque dijo el Señor Jesucristo mismo que en el final de los tiempos la maldad iba a ser tan grande que el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Que el Señor nos ayude, amada iglesia, para que el amor de Dios no se enfríe en nosotros. Amén. Amemos a nuestros hermanos, aunque no nos miren muy bonito, aunque nos miren medio feo. Yo le he dicho a usted que a veces hay hermanos que son feos, pues no lo pueden mirar bonito. ¿Ya? Bien, volvamos a la historia maravillosa de esta amada iglesia. Yo le pido que esté clamando, amén, para poder recibir esa porción del Señor. Bien, consecuente con su objetivo de mostrar a sus lectores judíos al Mesías en Jesús de Nazaret, Mateo registra la visita de estos magos gentiles y llama la atención sobre su gran pregunta, una pregunta que debió haberse levantado en toda Jerusalén. ¿Dónde está el rey de los judíos? Dice los más estudiosos, porque poco se sabe de estos magos. No se sabe ni cuántos son siquiera, imagínense. Pero sí cuenta la tradición que por los elementos que ellos usaron para encontrar al rey de los judíos, recuerde usted que está hablando de magos que son gentiles. Mire, vaya conmigo a la lectura. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, ¿cierto? Vinieron unos magos. Pocas veces en el Nuevo Testamento se habla de magos, pero estos magos toman una relevancia muy importante en este pasaje, porque ellos dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿De dónde venían los magos, Pablito? Del oriente. Para nosotros, todo el sector de Jerusalén, de Judea, todo ese sector bíblico, para nosotros los chilenos es Medio Oriente, ¿cierto? Pero para ellos los magos venían de más al oriente. O sea, si miramos el mapa de sur a norte, están más a la derecha. Se dice que estos podrían haber sido unos astrólogos o astrónomos, más bien dicho, de ese tiempo, que observaban, cierto, todo el movimiento de las estrellas, del sol, de la luna, pero junto con ello también miraban los textos bíblicos, los textos sagrados. Y para ellos fue tan importante, esta profecía en especial fue tan importante que lo hizo trasladarse de un lugar lejano siguiendo una estrella. Hoy día nosotros usaríamos el Waze, ¿sí o no? Un GPS usaríamos para llegar a un punto determinado. Pero ellos habían hecho observaciones durante tiempo y Dios había permitido que ellos pudieran llegar a ese lugar. Y esta noticia, que sigue diciendo, nació una gran conmoción, porque dice, ellos dicen, mire, es que es muy importante la pregunta que ellos hacen. Dice: ¿dónde está el rey? No dice el rey de Roma. Recuerde usted que ¿quién gobernaba en ese tiempo?
Y ese era el imperio romano. O sea que si el rey escucha que unas personas muy letradas que traían tesoro, lo leímos, era gente que tenía cuyín. ¿Qué significa, hermana Maggie? Mucho dinero, riquezas. Eran hombres poderosos. No eran como la Yolanda Sultana que tenemos acá, no era como el Pedro ahí, no era de esos chantas que tenemos aquí en Chile. Eran hombres poderosos, eran hombres educados, eran hombres que vinieron a cumplir un propósito. Por ahí la tradición les puso nombre, pero la Biblia no habla de nombres de ellos, ¿cierto? Bien, tenga eso en mente. Qué importante que le demos la relevancia al texto, amén, porque no son cualquiera mago, digamos, de ese tiempo, porque dice que su estrella hemos visto en el oriente. O sea, donde ellos estaban, vieron la estrella. ¡Wow! Dijeron, mira. Se podría decir que ellos eran como la NASA de este tiempo, eran como los más avanzados en tecnología, ¿cierto? Digamos, astronómica. Se manejaban con todas las señales. Y se hablaron uno al otro y dijeron, oh, Harry, mira, atento Houston, ha aparecido la estrella del oriente. Debemos salir, cargar nuestras mayores riquezas y partir a ese lugar porque van a ser el rey de los judíos. Y yo me pregunto, ¿qué le importa a ellos si son de oriente? ¿Qué le importa a ellos? Porque a través de todo el desarrollo de la escritura nosotros no vemos que hay gran influencia, por ejemplo, en el oriente con respecto al evangelio. Pero ellos fueron instrumentos especiales en ese momento, elegidos por Dios. Y no podían ser otros, porque tal vez otros no habrían llamado la atención de Herodes como lo hicieron ellos. Y tal vez otros no habrían llamado la atención de toda Jerusalén como lo hicieron ellos. ¿Me va siguiendo? Sigue diciendo, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Aleluya. ¿Cuántos ricos hoy en día deberían entender esto? Que hay una estrella resplandeciente de la mañana que se llama Cristo, se llama Jesús, el Rey de Gloria, y Él es digno de que no importa cuántas torres gemelas tengan, no importa cuántas torres de esta, ¿cómo se llama la que está ahí? El Costanera Center, cuántas empresas tengan, cuántos miles de empleados tengan, cuánto le den a la Teletón, si no entienden que son hombres mortales que necesitan adorar al Rey de Gloria, no les sirve de nada tener todo lo que tengan. Es necesario que los poderosos y los ricos de nuestro mundo entiendan que hay un Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que ellos puedan decir, hemos venido a adorarle. Aleluya. Que lleguen a este lugar y digan, hemos venido a adorar a Jesús, el Rey de Gloria. Amén. Digan, tomen, compren la iglesia. Aleluya. Y compren la esquina. Por fe, Señor, escucha, Señor. Compren ahí atrás. Y compren el que sigue. Aleluya. Compren el gallo. ¿Sabe que el Señor saca de donde hay y pone donde no hay? Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No se aflija si no tiene, si le falta. El Señor va a llegar a su momento y le va a dar. Va a proveer sobreabundantemente. Hemos creído en un Dios poderoso. Yo he creído con toda mi alma en un Dios poderoso. Y no hay otro como Él. No hay otro como Él. Él está dispuesto cada día a bendecir y a prosperar a sus hijos, no solo en lo material, sino en lo más importante, que es lo espiritual. ¿Ven? Y que eso también lo puedan entender
los ricos de este mundo que vengan a adorar al Señor. Versículo 3, siga conmigo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. La palabra original, bueno, la traducción de la PDT, yo le dije, es que se preocupó. Y no solo él, sino que toda Jerusalén con él. O sea, la visita de estos tres hombres sabios, la visita de estos tres magos poderosos, de estos tres astrónomos influyentes del Oriente y que vinieron a este pequeño país buscando al rey de los judíos, despertaron una ansiedad, despertaron una preocupación, despertaron un nerviosismo, porque comenzaba a escucharse por primera vez que se iba a cumplir aquella profecía, que el Señor dijo que Él iba a levantar a un rey descendiente de la casa de David y que iba a libertar a su pueblo, que iba a decir, como dijo el profeta, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a predicar libertad a los que están en la cárcel, a proclamar el año agradable del Señor. Comenzaron la gente a revivir esas profecías que le traían esperanza después de estar por tantos años cautivo y esclavo bajo un imperio sanguinario, bajo un imperio idólatra, bajo un imperio que los miraba humillándolos y tratándolos como lo peor. A los judíos los trataban de perros, los romanos los trataban de perros. Imagínese a usted, su vecino le empieza a decir, oh, vas a la iglesia, sí, voy a la iglesia, que está, soy perra. Ah, te juntáis con los otros perros. Y con el otro perro. Y lo traten de perro. Oh, capaz que nos deshagamos si nos tratan así. A los judíos los trataban así. Los romanos los trataban así. Como lo peor. Les imponían impuestos altísimos para que la gente jamás, nunca dejara de deberle a Roma. Fueran siempre esclavos. Porque la esclavitud que tenía Roma sobre el pueblo del Señor no era que los tuvieran tras los barrotes, los dejaban hacer su vida, incluso los dejaban adorar a su Dios en su templo, pero los humillaban y además de eso les imponían impuestos que eran imposibles de pagar, que tenían que estar refinanciando y bicicleteando, como algunos por acá. A veces. Nos pasa eso también. Somos esclavos a veces del sistema. Que el Señor nos ayude para que seamos libres de una vez. Amén. En ese contexto, amada iglesia, es que llegan estos hombres poderosos, inteligentes, sabios, y dicen, hemos venido a adorar al Rey de los judíos. Entonces toda la gente se pone expectante, alegre por un lado, pero nerviosos por otro, porque eso también puede causar una revuelta social. ¿Por qué? Porque el trono de Roma se está viendo amenazado. Porque si se levantaba un rey de los judíos, se iba a lo más probable a rebelar en contra de Roma y se iba a querer sacudir del yugo de la esclavitud romana. Amén. Y de hecho muchos también religiosos de ese tiempo, había un grupo que eran, ayúdeme usted, que eran como los rebeldes. ¿Te acuerdas que había uno de los que siguió al Señor de hecho y se convirtió? El celote. Los celotes era un grupo armado dentro de la fila del judaísmo que querían rebelarse contra Roma a través de las armas, ¿ya? Y había un Simón incluso que se convirtió en uno de los discípulos de ese grupo de los celotes. Entonces comenzó una revuelta, hermanos, tremenda, un nerviosismo, porque se estaban comenzando a reavivar esas profecías que se iba a levantar el león de la tribu de Judá, que se iba a levantar el rey que Dios había prometido para libertar a su pueblo, y que ya iban a comenzar a ser libres, que ya no le iban a deber más a Roma,
que ya no le iban a deber, no iban a vivir con miedo, con temor, bajo esclavitud, sino que iban a ser verdaderamente libres. Bendito sea el Señor. Sigue diciendo el 4, dice, y convocados todos los principales sacerdotes. Mire, Herodes los convocó a todos, los llamó a todos los llamó a terreno, a todos los sacerdotes y a los escribas, dice, ¿no? Y los escribas del pueblo, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Qué es lo que significaba Cristo? El ungido del Señor. O sea, lo más probable es que Herodes también supiera a través de la historia que todos aquellos a los que Dios ungió, a los que Dios llamó con un propósito especial, causaban más de algún alboroto para algún reino. Tal vez se acordó, por ejemplo, cuando el Señor levantó a Daniel el profeta, uno de sus ungidos, por ejemplo, y lo quisieron matar incluso en contra de la voluntad del rey de ese tiempo, y lo tiraron a un foso con leones hambrientos, y el Señor lo libró. O como libró a sus hermanos, a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego. Entonces, más de algún alboroto estos ungidos de este pueblo causaban cuando Dios los levantaba. ¿Y cuánto más el alboroto no iba a ser si el Señor no levantaba al rey? ¡Wow! Al rey de los judíos. Entonces dijo, no, aquí tenemos que hacer un cónclave. Tenemos que llamar a todos los principales sacerdotes, a los que estaban por delante de todo el pueblo del Señor, y a los escribas del pueblo, que eran los que llevaban la información clarita de todas las profecías. Los escribas, recuerde usted, que eran los que iban traduciendo, actualizando los textos bíblicos. Entonces, eso eran la parte ejecutiva, la parte que iba mostrando claramente cuándo iba, lo que les dice aquí, les dice dónde había de nacer el Cristo. Y ahí, entonces ellos le dijeron, ¿dónde? En Belén de Judea. ¿Por qué? Porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. Imagínense que al rey Herodes le dicen, sí, efectivamente, el Cristo, el rey que Dios nos prometió, señor rey Herodes, de Belén va a nacer, porque el profeta así lo profetizó. Y él va a ser un guiador. Imagínese usted Herodes recibiendo esa información. Los va a guiar en una revuelta. ¿Sí o no? Él apacentará a mi pueblo Israel. Yo busqué el original de la palabra apacentará. El original que está escrito en griego, que viene de la raíz que dice más o menos así, poimaino, no sé la acentuación, pero el original de la palabra apacentará es poimaino, que es actuar como pastor, apacentar rebaños, pero que se traduce con el verbo regir, ya, de donde también está la palabra ahí en Apocalipsis 2:7, 12:5 y 19:15, cuando dice que el Señor regirá con vara de hierro. Él regirá. Esto significa que el poder gubernamental ejercido por el pastor será de un firme carácter. Por lo tanto, cuando ellos le dijeron a Herodes que no solamente los iba a guiar, sino que los iba a regir con vara de hierro, es porque se iba a transformar en el rey. Entonces, la palabra del Señor vino a confirmar lo que los magos estaban diciendo. Venimos a buscar al rey de los judíos. Y cuando Herodes
quiere confirmar la información de los reyes, va donde los sacerdotes, va donde los escribas, le dice, díganme dónde van a ser el Cristo, y ellos le dicen, en Belén. Lo mismo que te dijeron los reyes, los magos, no los reyes, porque eso es la tradición, los magos, pero con la diferencia que aquí el profeta está diciendo que él va a regir al pueblo de Israel, él va a dirigir al pueblo de Israel como el pastor de Israel. Imagínese usted la reacción del rey. Ahí ya Herodes dice que en el versículo 7, si lo lee conmigo, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó en ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. De ahí en adelante usted sabe cuál es la historia, vamos a resumir, porque en definitiva lo que quería Herodes y lo que hizo después de esta lectura, usted lo puede leer después en su casa, es que él mandó a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo que hubieran nacido en Belén y sus alrededores. Usted puede ver conmigo ahí lo que yo le decía al inicio. El enemigo siempre va a querer destruir los planes de Dios. Desde que el Señor Jesucristo nació, el enemigo quiso destruir los planes del Señor. Pero también en el texto que viene, usted se va a dar cuenta que el Señor le habló nuevamente a los magos y les dijo que no le dieran la información a Herodes. Y por otro lado, el Señor también le muestra después a María, a los padres, que se fueran de ese lugar, y el Señor los libró. Me parece que se fueron a Egipto, si mal no recuerdo, ¿cierto? Ahí es donde el Señor los envió. Entonces, después yo quiero invitarle a que usted siga con esta lectura, amada iglesia. Es bueno leer la palabra del Señor, porque en estos detalles nosotros podemos visualizar cómo nuestro Dios tan grande y todopoderoso, no hay nada ni nadie que pueda estropear los planes que Dios tiene. Dios ha establecido bendecir su vida. A usted y a mí el Señor nos llamó con un propósito. Y ese propósito principal es que su nombre, el nombre del Señor, sea glorificado en cada uno de nosotros. A veces vienen luchas, vienen pruebas. El enemigo muchas veces quiere destruir los planes que Dios tiene con nosotros. Muchas veces el enemigo trabaja aquí con ideas en nuestra mente, pero usted repréndalo en el nombre del Señor. Póngalo a raya y dígale: el Señor te puso un límite, tú no puedes pasar de ahí para acá. Tú no puedes tocarme, no puedes tocar mi alma, no puedes tocar a los míos, porque hemos sido comprados a precio de la sangre poderosa y preciosa de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor llamó a estos hombres, les mostró la estrella, y durante toda su vida Dios obró en estos magos, enriqueciéndolos para que, llegado el momento, ellos vinieran a la presencia del Rey de los judíos, el Rey de la gloria, el Rey suyo y el Rey mío. Para que llegaran a la casa, versículo 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, postrándose, lo adoraron. No adoraron a María, adoraron a Jesús. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. De ahí dicen algunos que eran 3. Pero independiente de eso, amada iglesia, la Biblia no dice cuántos magos eran. Pero para terminar, yo quiero terminar con esa idea. Ellos trajeron 3 presentes: oro, incienso y mirra. Y cada uno de esas riquezas que estos hombres poderosos vinieron postrándose delante del Señor. Aleluya. Qué hermoso es poder postrarse en la presencia del Señor. ¿Sabe que hay una alabanza entre paréntesis que dice: no hay lugar más alto que estar a tus pies, Señor? El hombre tiene los parámetros diferentes. Aquí el que ponga el pie por encima de otro es el que más escala. En el Señor es distinto.
El que quiera ser el mayor, dijo el Señor, tiene que servir a los demás. Aleluya. Oro, incienso y mirra. Oro porque en cada uno de estos tres elementos, en cada uno de estos tres regalos, de estos tres presentes, de estas tres riquezas, yo no creo que le hayan regalado una pepita de oro. Yo creo que le trajeron, llegan a brillar los ojitos de la hermana Amalia. Trajeron así unos lingotes de unas monedas de oro. No sé si había lingotes en ese tiempo, sé que había monedas. Monedas de oro, mucho oro le trajeron. Eso, ríase, gócese. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de estos elementos representa uno de los tres ministerios del Señor Jesucristo. Con eso vamos a terminar. Porque el Señor Jesucristo tuvo principalmente tres ministerios. Él es nuestro Dios, nuestro Rey, Él es nuestro pastor, Él es nuestro amigo, nuestro compañero, Él es la luz. Él es todo, pero en esto en especial el Señor muestra tres aspectos fundamentales de su ministerio, que Él es Rey, sacerdote y profeta. Rey, sacerdote y profeta. Y el oro representa ese tributo al Rey. Este regalo que trajeron ellos a los pies del Señor Jesucristo, no de María, del Señor Jesucristo, a Él lo adoraron, ante Él se postraron y entregaron el oro porque ellos reconocían que no solo era el Rey de los judíos, sino que también era el Rey de su vida. A través del oro regalado estaban demostrando que ellos eran súbditos de ese pequeño bebé que un día se iba a convertir en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. El Señor es el Rey de nuestra vida. Él es el que dirige, el que rige nuestra vida. ¿Somos obedientes a nuestro Rey? Segundo ministerio, sacerdote. El segundo regalo era incienso. El incienso representa uno de los elementos más simbólicos, el más representativo de los sacerdotes, que eran los que se presentaban delante del Señor para intermediar entre el pueblo y Dios. Eso es lo que hacía un sacerdote. Y otros que se creen sacerdotes hoy en día, que se creen que interceden entre las personas y Dios. Mentira. Hay un solo sacerdote, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este segundo regalo representa el sacerdocio eterno de Cristo, y que hasta ahí ya no hubo más necesidad de otro sacerdocio, porque todo el sacerdocio del antiguo pacto vino a cumplirse en Cristo. Ahora no necesitamos otros mediadores ni mediadoras. Hay uno que intercede por usted y por mí cada día delante del Padre, y se llama Jesucristo el Señor. Y el incienso representa el ministerio intercesor sacerdotal de Cristo. Aleluya. Hay personas en otras iglesias que buscan esto en los pastores, en los obispos o en las pastoras. Hay mucha gente que idolatra a los pastores, a los líderes, a los que van por delante. Que el Señor nos ayude, porque nosotros somos hombres. Nosotros somos simples seres humanos que el Señor por misericordia nos ha puesto aquí para aguantar cosas. Con amor. El Señor nos ha honrado. Sí, es una honra. Tiene su precio, es una honra. Pero lo único que usted tiene que mirar es al Señor. No, es que yo escucho solamente a mi pastor, no escucho a ningún otro. No, los otros predicadores de la iglesia, a mí no, yo voy y hago como que digo amén, pero no digo amén. No, a mí no me gusta cómo predicas, no me gusta cómo predicas, hermano. Cuidado con contristar al Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu Santo que está en su pastor, en su pastora, está en su hermano, en su hermana que el Señor ha honrado en este lugar. Y al que nosotros debemos ese temor y esa adoración y esa veneración se llama Jesús.
No se llama pastor, no se llama obispo, no se llama profeta. Ahora vamos para allá. Amén. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el Señor. No, es que yo echo de menos a mi pastora. No hay ninguna como ella. Y se fueron. Gloria a Dios. Es parte del crecimiento. Debemos depender del Señor nosotros. Porque el día de mañana no sabemos dónde el Señor nos lleve. ¿Y dónde están nuestros ojos? ¿Puestos en quién? ¿Puestos en qué? Si el Señor nos lleva a un pueblo, hermano, pobre, humilde, a ir a evangelizar, a ir a hacer misión, hermano, y va a se lo lleva el Señor ahí a las tribus de esas que son caníbales. Ay, bueno, y no tienen mucho que echarle ahí, pero lo manda el Señor a evangelizar allá. No a estar allá, oh, yo echo de menos a mi pastor, que predica tan bonito, mi pastor, Señor, quiero volver. No. Porque al que nosotros escuchamos es al Señor. Es a Él. Es a Él el que nosotros debemos darle la gloria, la honra. Seguirle, servirle a Él. Y por último, el último regalo fue la mirra. ¿Qué es la mirra? Mirra que te mando que te esfuerces. No. Esta es la mirra. La mirra lo buscamos también. Con esto estamos terminando, amada iglesia. La mirra corresponde, viene de la palabra murnizo, ¿ya? Que en el Nuevo Testamento se usa con el significado de mezclar o combinar con mirra. Esto venía de, ¿se acuerda cuando le dieron al Señor hiel? ¿Se acuerda? Ya. La hiel la querían mezclar con mirra, ¿ya? Porque la mirra lo que hace es mitigar. Mire, dice, la mezcla indudablemente se la ofrecía para sedar el dolor. Esto se usaba para combinar, la mirra se usaba para poder mitigar el dolor en alguien que estuviera sufriendo con alguna enfermedad, con alguna herida muy dolorosa. En el caso del Señor en la cruz, quisieron mezclarle esto con mirra para que el Señor dejara de sentir el dolor, y el Señor rechazó esto para poder retener toda su capacidad de consistencia para el completo cumplimiento de la voluntad del Padre. Pero a Él se la ofrecieron en su calidad de un profeta martirizado, porque recuerde usted que el ministerio profético no es como el de ahora, que ahora hay profetas que hacen congresos proféticos, y los profetas van ahí, llegan en sus propios aviones, ¿sí o no? Y andan se ponen estos, ¿cómo se llaman estos cositos acá? De oro y sujetador de corbata de oro, y que nadie los puede tocar mientras se bajan de su avión hasta que llegan al púlpito. Esos son los profetas modernos. Pero los profetas que a nosotros nos muestra la palabra del Señor, incluidos estos apóstoles, a unos los aserraron, a otros les cortaron la cabeza por causa del Señor, a otros los persiguieron, los quemaron, amada iglesia, y a muchos profetas también, al profeta Isaías me parece que lo aserraron. Lo abrieron de pie y mano y lo aserraron, hermano. Entonces, el profeta representa la voz de Dios. El profeta representa la revelación de Dios. Esa palabra que usted y yo necesitamos cada día. Y Cristo es esa palabra. Cristo es el profeta de los profetas. Es la palabra de Dios misma. Y por lo tanto, este tercer regalo viene a representar esa área de su ministerio, el ministerio profético de Cristo. Y Él no anduvo en aviones. Dice la palabra que el Hijo del Hombre no tenía siquiera dónde recostar su cabeza. Amada iglesia, ¿qué queremos decir? ¿A qué queremos llegar con todo esto? Que estemos viviendo lo que estemos viviendo, el Señor es nuestro Rey. Que no podemos vivir nuestra vida a nuestro antojo, sino que debemos ser obedientes a nuestro Rey. Que debemos vivir bajo el sacerdocio de Cristo. Que nuestra vida no está abandonada, que nosotros no vivimos solos, que Cristo intercede por nosotros. Y que Él cada día tiene una palabra para nosotros, para guiarnos, para levantarnos,
para bendecirnos. ¿Por qué? Porque como dijo el profeta, el Espíritu del Señor está sobre mí. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido muy bendecido. Dios te bendiga. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque podemos estar delante de su presencia. Queremos sentarnos a la mesa, Señor, recibir ese alimento espiritual que necesitamos para lo que venga más adelante, Señor, para nuestra vida espiritual. Danos, Señor, ese alimento que necesita nuestra alma para conocerte más, Señor, para ser cristianos fuertes, Señor, en medio de la prueba, de la dificultad. Podamos, Señor, permanecer delante de tu presencia, mi Dios. Junto a tus pies quiero posar, por tu amor dejarme llevar. Junto a tus pies no sé articular, ni una voz tiene lugar. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona, dígale al Señor, es junto a tus pies, me envuelve la paz, cuerdas de amor capturan mi ser. Junto a tus pies nos atraviesa mi alma y mi ser, que tanto te anhela. Diga al Señor, junto al Maestro, junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona, dígale con todo su corazón, estar junto a ti. estar junto a ti. Sí, Señor, Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona, dígale al Señor, es estar junto a ti. Estar junto a ti. Gracias, Señor, porque podemos estar en tu presencia, porque podemos sentarnos a la mesa del Maestro, recibir palabra, recibir su presencia. Es nuestro anhelo cada día. Dígale, Señor, tocar tu manto, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona
a Él. Ese es nuestro anhelo cada día, mi Señor. Saber que mi corona Ese es nuestro premio. Es estar junto a ti. Ese es nuestro premio, Señor, es nuestro regalo, es nuestra mayor bendición.